Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a arrancar con lo que es irrigación del miembro superior. Les voy a mostrar acá para que me vayan siguiendo y podamos ir hablando de cuáles son las arterias principales, de dónde a dónde van y cuáles son las ramas. Después les voy a pasar al grupo a ustedes un dibujo completo con todas las ramas y las referencias. Y mientras también, cuando termine de hacer el dibujo, les voy a mostrar con el Atlas 3D de la computadora y lo que estamos viendo. Pasa que Atlas 3D, si bien la mayoría de las cosas está correctas, hay algunas arterias, por ejemplo, de ramas que no aparecen, ¿sí? Por eso es que primero quería ir a esto. ¿Bien? Arrancamos entonces para tener una referencia de cómo estabas trabajando, dibujando los que van a ser los huesos del miembro superior, ¿sí? Yo voy a separar en dos. Lo que es la parte de carpo y las manos la voy a dejar para el final, porque no tiene mucho sentido hacerlo acá cuando se ve mucho mejor con los esquemas, ¿sí? Pero la primera parte sí está bien que la hagamos, ¿bien? Les voy a dibujar acá a esta, que va a ser la escápula. Bien, la escápula va a estar unida a este que está acá, que va a ser la clavícula. Acá vamos a dibujar a la primera de las costillas. ¿Estamos? Entonces tenemos la clavícula, la primera costilla, la escápula o el omóplato. ¿Estamos? Y acá lo voy a dibujar la cabeza del húmero con el troquín y troquíter, el epicóndilo, cóndilo, la tróclea, y ya está. Ahí tienen dibujado entonces al húmero. ¿Estamos? Y acá hacemos entonces el radio y el cúbito. Bien, nos quedarían acá entonces lo que sería toda la región del carpo y todo lo que va a ser después la parte de los dedos, las falanges y demás. Arrancamos entonces con por dónde empieza todo esto. Recuerden que la clase pasada habíamos hablado de la arteria aorta, ¿sí? Entonces, a partir de la arteria aorta tenemos a la rama, ¿sí? La primera rama que va a dar, una de las que nombramos, que es la arteria subclavia. Bien, a partir de la arteria subclavia es que tenemos toda la irrigación del miembro superior, ¿sí? Recuerden que cuando hablábamos de irrigación, hablábamos de las arterias que nacen del corazón y van hacia la profundidad. O sea que nosotros vamos a empezar desde acá, porque el corazón está en esta zona, ¿bien? Y nos da, desde lo que es el callado aórtico, la primera diferencia entre la arteria subclavia derecha y la arteria subclavia izquierda. La arteria subclavia derecha nacía del tronco arterial brachiocefálico, junto con la que va a ser la arteria carótida común o arteria carótida primitiva, mientras que la arteria subclavia izquierda nacía directamente del callado aórtico, ¿sí? Entonces, esta que tenemos por acá, que viene entonces de acá abajo, ahí tenemos el tronco, y esta que se está yendo para arriba sería la carótida común o primitiva. Esta, que está acá gruesa, que les voy a estar marcando, esta entonces es la arteria subclavia. ¿Bien? Que nace entonces la derecha del tronco arterial brachiocefálico, la izquierda del callado aórtico, y va a terminar, depende de la bibliografía, en el borde posterior de la clavícula o en el borde inferior de la clavícula. ¿Sí? Pueden escucharla de las dos maneras. Esta arteria subclavia da varias ramas que son importantes. La primera de las ramas que las vamos a marcar acá arriba, que se va hacia arriba y va a ser la llamada arteria vertebral. La arteria vertebral, después ustedes la van a volver a escuchar en la anatomía 2, porque tiene relevancia cuando uno habla de las vértebras cervicales, va a recorrer todos los forámenes transversos en las apófisis transversas de las vértebras, ¿sí? Que es un accidente óseo de relevancia. Y después en la anatomía 3 la van a ver de vuelta, porque la arteria vertebral junto con la arteria carótida interna forma el famoso polígono de Willis, ¿sí? Sus ramas obviamente, que es el encargado de la irrigación de todo lo que es el encéfalo del cerebro. ¿Bien? Entonces, esta queda para acá, para arriba entonces va a ser la arteria vertebral. La siguiente que viene, ¿sí? Que está apenitas también, pero por acá abajo, ¿sí? Va a ser la llamada arteria torácica interna. También la pueden encontrar como mamaria interna.
Bien, entonces tenemos la vertebral y la torácica interna. Inmediatamente después nos va a dar un tronco. Sí, da dos troncos estas. ¿Sí? El primer tronco que encontramos desde medial hacia lateral va a ser llamado tronco tirocervical. Este tronco tirocervical va a dar tres ramas que son las más importantes. Hay otra también que ustedes la pueden ver en el Power, pero que no tiene demasiada importancia, que es la cervical ascendente. ¿Sí? Esa van a ver que yo no se las voy a mostrar. Les voy a mostrar que de este tronco tirocervical tenemos a la arteria que va a ser la tiroidea inferior, ¿sí? Que la tiroides es una glándula que va a estar en la parte anterior del cuello, ¿sí? Superior a lo que va a ser en relación a lo que es la tráquea, en realidad es inferior a lo que va a ser la laringe, ¿sí? Pero está hacia más para adentro en la zona del cuello. Entonces, tiroidea inferior, esa me ayuda a irrigar a esta glándula. Después tenemos a la supraescapular, porque está por arriba de lo que va a ser la escápula, ¿sí? Tenemos a la supraescapular y tenemos a otra que va a ser la cervical transversa. Vamos a ponerla esta por acá. Estamos, entonces, todo este tronco que tenemos acá es el tronco tirocervical. Tiroidea inferior, tenemos a la cervical transversa y a la supraescapular. Bien. Después el que nos sigue, lo voy a poner por acá, este va a ser el siguiente tronco que tenemos, que es el tronco llamado costo cervical. Costo cervical, ¿por qué? Porque me va a dar una rama que va para toda la parte cervical, que es la cervical profunda, que la vamos a poner ahí como queda para arriba, y me va a dar otra rama, este tronco costo cervical, que va a ser la intercostal superior, que esta se va a ir para acá y para abajo. ¿Estamos? Entonces esa que hace eso va a ser la intercostal superior. ¿Estamos? Y la última que nos da es la llamada arteria dorsal de la escápula. ¿Bien? Entonces, por acá arriba, yo le voy a acercar acá esto, tenemos entonces a la arteria subclavian. Yo estoy dibujando toda la parte derecha, entonces, ¿qué les dibujé? Este que está acá es el tronco arterial brachiocefálico, que nace del callado aórtico. Esta que se da para acá arriba no tiene nada que ver con el miembro superior, pero va a ser la arteria carótida interna, perdón, interna no, arteria carótida común o primitiva. Y esta que está acá, toda entera, esa es la arteria subclavia. Y las que tenemos marcadas ahí son las ramas. Esta que es la primera que nos da, que se va a ir para arriba, para la zona del cuello, y como le dije, llega también hasta la parte de irrigar el encéfalo, va a ser esta, la arteria vertebral. ¿Estamos? Esta que se va para abajo va a ser la arteria torácica interna. Y este primero que vemos acá, ven que es un tronco del que nacen estas arterias. Este es el tronco llamado tirocervical, porque tenemos acá a la arteria tiroidea inferior, tenemos a la arteria que va a ser la cervical transversa y tenemos a la arteria supraescapular. También pueden ver incorporado en este tronco a la arteria, ¿sí? Cervical ascendente, ¿bien? Que ahora yo no se las marqué. Seguimos y vimos que hay un siguiente tronco. Este tronco que está acá va a ser llamado tronco costo cervical, que da dos ramas. Da a la cervical profunda, que es esta que está acá, y me da a la intercostal superior, que es esta que está marcando y que les mostré que va para abajo. Y finalmente, la última de las ramas de la arteria subclavia va a ser esta que está acá, que es la que se llama arteria dorsal de la escápula. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que depende de la bibliografía, esta arteria termina en el borde posterior de la clavícula o en el borde inferior de la clavícula. ¿Estamos? Y se va a continuar con la que va a ser llamada arteria axilar. ¿Estamos? Entonces, esto que está acá fue todo lo de la subclavia. La que nos sigue es la arteria que va a ser la axilar. Esta es una arteria bastante importante, ¿sí? La vamos a tener acá, así como la ven. Y esta arteria, que es la arteria axilar, vamos a ver que tiene origen como continuación de la arteria subclavia en el borde inferior de la clavícula y se va a continuar hasta la parte más
inferior de la diáfisis superior del húmero, donde vamos a encontrar que acá va a estar el borde inferior de un músculo, que es el pectoral mayor, ¿sí? Entonces, en el borde inferior del pectoral mayor, esta arteria axilar termina y se continúa como la arteria braquial, o también llamada arteria humeral. ¿Bien? Esta arteria axilar, entonces, es interesante porque nos da un montón de arterias y de ramas que son importantes, ¿sí? La primera que vamos a encontrar va a ser la arteria llamada torácica superior, ¿sí? Esta la vamos a ver acá. Torácica superior hace esto y desciende por acá abajo. Entonces, esta que está acá es la arteria torácica superior. Después tenemos a la arteria acromiatorácica, que en algunos libros también la pueden encontrar como tronco acromiatorácico, porque la verdad es que a partir de esa arteria, ¿sí? Que yo se la voy a poner mirando por acá, de esa arteria acromiatorácica tenemos que nos dan arterias que van a ser acromiales, arterias que van a ser deltoideas, arterias que van a ser claviculares y arterias pectorales, ¿sí? Entonces, si quieren, lo pueden poner como que da bastante de estas ramitas, ¿sí? Entonces, esa que se da para arriba, la que está dibujada ahí, sería la arteria acromiatorácica, ¿sí? Que esta va a dar ramas claviculares, deltoideas, ¿sí? Acromiales y pectorales. Y las pectorales van a venirse para acá. Después, si seguimos yendo de vuelta, bajando con esto, vamos a encontrar a la que va a ser la arteria torácica externa, ¿sí? También llamada arteria mamaria externa o mamaria lateral, es lo mismo, ¿bien? Que es esta que estaría por acá, y que enseguida se separa y nos da ramas acá que van a ser intercostales. Acá recuerden que la primera costilla, por acá están todas las costillas, ¿sí? Entonces ahí da justo reflejo, pero para que ahí lo vean, los corrí, ¿sí? Esta entonces es la arteria, ¿sí? Torácica externa o lateral, o también llamada mamaria externa, mamaria lateral. Bien, que después me va a dar a estas arterias que van a discurrir por el medio de las que van a ser las costillas. Bien, seguimos y tenemos por acá a una arteria, que esta va a ser la arteria escapular inferior, ¿sí? Escapular inferior porque está toda la parte de la escápula, la parte inferior, y nos va a dar acá también la arteria que va a ser la circunfleja de la escápula, ¿sí? Y las últimas arterias que da la arteria axilar, ¿sí? Casi en la última parte, antes de convertirse en la arteria humeral, son las arterias circunflejas del húmero. La arteria circunfleja posterior y la arteria circunfleja humeral anterior, ¿sí? Estas arterias circunflejas humerales, que son ramas de la arteria axilar, lo que van a hacer es rodear al cuello quirúrgico del húmero. ¿Estamos? Entonces tenemos esta, sería la circunfleja posterior, y acá tenemos a la circunfleja anterior. ¿Bien? Entonces vamos de vuelta a acercar esto para que se entienda, y decimos que toda esta arteria que está acá, que estamos viendo, es la arteria axilar, ¿sí? Que esta arteria axilar va a nacer como continuación de la arteria subclavia, depende de la bibliografía, en el borde inferior de la clavícula o en el borde posterior de la clavícula, discurre por todo lo que va a ser la axila y termina en el borde inferior del músculo pectoral mayor, donde se continúa como la arteria humeral. ¿Bien? Esta arteria axilar va a dar varias ramas. La primera de las ramas que encontramos, esta que está acá, va a ser la arteria torácica superior. Después nos va a dar una arteria que se llama arteria acromiotorácica, también lo pueden escuchar como tronco acromiotorácico, porque de esta arteria acromiotorácica nacen ramas para la clavícula, ¿sí? Arterias claviculares, nacen ramas para lo que va a ser el acromion, arterias acromiales, nacen ramas para el músculo que va a estar acá, que es el músculo deltoideo, ramas deltoideas, y también nacen ramas para músculos pectorales, que están de esta parte de acá, ¿sí? Por eso es que lo pueden encontrar como un tronco. La que sigue, que es esta que está acá, va a ser la arteria torácica externa, también llamada torácica lateral o mamaria lateral, mamaria externa, ¿sí? Que después va a dar ramas para estas que van a discurrir entre las costillas. Y la que vemos acá, esta va a ser la arteria escapular inferior. Bien, la arteria escapular inferior es toda esta, y esta es la arteria circunfleja escapular.
¿sí? Y finalmente vamos a las últimas dos ramas que nos va a dar antes de convertirse en la arteria humeral, que van a ser las arterias circunflejas humerales. Arteria circunfleja humeral posterior y arteria circunfleja humeral anterior, ¿sí? Estas que están recorriendo acá, lo que va a ser el cuello quirúrgico del húmero. ¿Bien? Ahora volvemos a esto y la que nos va a seguir acá va a ser la arteria humeral o también llamada arteria braquial, ¿sí? Esta va a discurrir por acá hasta el pliegue del codo, donde se va a continuar como las arterias radial y la arteria cubital. O sea que esta de acá me hace la arteria radial y luego me hace también la llamada arteria cubital, ¿sí? De esta arteria braquial, la rama más importante la vamos a ver que va a ir para acá y se va a ir para posterior. Yo se las voy a dibujar acá y acá les voy a dibujar como si fueran interlineados para que entiendan que está pasando por la parte posterior. ¿Sí? Esa va a ser la arteria braquial o humeral profunda. ¿Sí? Que esa arteria braquial o humeral profunda después se va a dividir en dos arterias llamadas colaterales, una colateral que va a ser anterior y una colateral que va a ser posterior. ¿Sí? Que esas arterias colaterales, que da la arteria humeral profunda, también se llaman arterias colaterales radiales, las pueden escuchar de esa manera, son las que después van a formar parte de la anastomosis de los círculos del codo, ¿sí? Este justamente va a ser las ramas de la anastomosis pericondilia, ¿sí? O del círculo epicondilio, ¿bien? O periepicondilio, depende cómo lo quieran decir. ¿Estamos? Entonces tenemos, esta es la arteria humeral o braquial, esta discurre bien profunda y discurre bien hacia lo que es la cara medial, ¿sí? Y esta que tenemos acá, que va por la parte posterior y luego da las dos arterias colaterales anterior y posterior, es la braquial profunda, ¿sí? Y de este lado vamos a ver que antes de dividirse en las arterias, o sea, de dar a las que van a ser la arteria radial y la arteria cubital, la arteria, ¿sí?, braquial me va a dar otras colaterales que son colaterales cubitales, ¿bien? Que van a ser la cubital superior, o arteria colateral superior, que la tenemos de acá y baja por acá, y después tenemos a la colateral cubital inferior, que la tenemos por acá, ¿sí? Que estas dos ramas van a también formar parte de lo que va a ser el círculo anastomósico, pero este lado, anastomósico del codo, pero este lado de lo que va a ser el círculo epiperitroquial, ¿estamos? O sea, de esta parte, ¿estamos? Y otra de las ramas que da, se las voy a poner acá, porque la da en la parte superior, bien, que está yendo ahí hacia lo que va a ser la diáfisis del húmero, que es la arteria nutricia del húmero, ¿sí? Entonces, vamos a acercarnos de vuelta a lo que es el dibujo, y decimos, esta arteria que nace del borde inferior del pectoral mayor y llega hasta el pliegue del codo, se llama arteria humeral o también llamada arteria braquial. Vemos que la arteria más importante, la rama más importante que da esta arteria es esta que está acá, que va a ser la arteria humeral profunda, que se dirige hacia posterior de lo que es el húmero, y luego va a terminar dándome a las arterias colaterales radiales, ¿sí?, que van a ser anterior y posterior. Tenemos a esta arteria, que es la arteria nutricia del húmero, ¿sí?, o arteria perforante del húmero, le pueden decir de dos maneras, y tenemos acá esta que va a ser la arteria colateral cubital superior y la arteria colateral cubital inferior. ¿Estamos? Y luego acá vemos que se separa y acá tenemos a la arteria radial y esta que tenemos acá va a ser la arteria cubital. ¿Sí? Entonces ahí acabamos de ver todos los que son las ramas de la arteria braquial o también llamada arteria humeral. ¿Bien? Vamos por acá y ahora seguimos con esta que va a ser la arteria radial, ¿sí? La arteria radial, vamos a ver que va a dar una rama por acá arriba, ¿sí? Esta que está acá, que esta va a ser la rama recurrente radial, ¿sí?, anterior. Entonces, esta que está acá es la rama recurrente radial anterior, que se va a anastomosar con la rama colateral anterior de la
que va a ser la humeral profunda. ¿Estamos? Después, más las otras ramas que va a dar, las va a dar más que nada a nivel de lo que va a ser la muñeca y la palma de la mano, ¿sí? Da una rama acá que va a ser la transversa, ¿sí? Radial. Luego esta rama, esta arteria radial, nos va a dar a la arteria llamada radiopalmar, que la arteria radiopalmar, junto con la arteria cubital, nos va a formar el arco palmar superficial, ¿sí? Luego lo que hace esta arteria se va para la parte posterior, ¿sí? O sea, lo vamos a ver en el dorso de la mano, ¿sí? Y nos da la arteria dorsal del carpo. Yo se las pongo acá, como para que ustedes vean, ¿sí? Cuáles son las ramas terminales. Esto obviamente pues, cuando lo vemos en el dibujo 3D se lo voy a marcar mejor para que vean. Esto sería la arteria dorsal del carpo. Y luego esta arteria que se fue hacia posterior, vuelve y a la altura de lo que va a ser, ¿sí? A esta altura, bien, va a perforar la parte de lo que sería el canal interóseo, ¿sí? Del primer metacarpiano, esta parte de acá, y se vuelve de vuelta anterior. O sea que esta arteria venía por esta zona radial, ¿estamos? Pasó por acá por un lugar importantísimo que es el canal radial, donde uno toma el pulso arterial, se va hacia acá, me va a dar la transversa, me va a dar a la arteria radiopalmar, que me está formando el arco palmar superficial, y luego se va hacia posterior. Hacia posterior pasa por esta zona triangular que uno ve acá, que se llama tabaquera anatómica, nos va a dar a la arteria dorsal del carpo, ¿sí? Esta arteria dorsal del carpo pues, va a formar junto a la arteria dorsal del carpo cubital el arco dorsal de la mano, y luego perfora por acá y se vuelve anterior, y cuando se vuelve anterior ya es más profunda otra vez, y va a formar parte de lo que va a ser el arco palmar profundo, uniéndose a la arteria cúbito palmar. ¿Estamos? Entonces, para que ustedes vean, acá volviendo a lo que es el dibujito, ¿sí? Les voy a poner lo siguiente. Nos acercamos de vuelta a lo que les dibujé y decimos, mira, esta arteria que está acá, desde lo que va a ser el pliegue del codo hasta la palma de la mano, va a ser la arteria radial, ¿sí? En la parte superior nos dio esta rama que está acá, que va a ser la arteria recurrente radial anterior, ¿sí? Esta arteria recurrente radial anterior se anastomosa con la que va a ser la arteria colateral radial, ¿sí? Anterior, que nos da una rama de la arteria braquial profunda. ¿Bien? Después nos da esta arteria que está acá, que yo creo que no se las nombré a ustedes en el PowerPoint, pero para que sepan, esta es la arteria transversa radial. Y luego esta parte de acá, esta para que entiendan, es la arteria radial propiamente dicha, que se va hacia posterior y luego vuelve hacia anterior. Y tenemos dos ramas que están acá, una rama que va a ser anterior, que va a ser la rama radiopalmar, y una rama que va a ir hacia el dorso, que va a ser la rama dorsal del carpo. ¿Estamos? Y esta que termina acá es la propia arteria arterial que nos va a dar el arco palmar profundo. ¿Bien? Entonces, eso es con respecto a la arteria radial. Vamos con la arteria cubital. ¿Sí? La arteria cubital es esta que tenemos acá. La arteria cubital, bien, también va a discurrir desde lo que es el pliegue del codo hasta la palma de la mano, ¿sí? Cuando la vemos acá arriba, vamos a ver que da las primeras ramas, ¿sí? La arteria cubital nos va a dar la arteria cubital recurrente, esta que está acá, que se va a separar en recurrente anterior y recurrente posterior. ¿Estamos? Recurrente anterior y recurrente posterior. ¿Sí? Y ahí termina de anastomosarse con las que van a ser las colaterales superior y la colateral inferior. ¿Sí? Y nos forman este círculo anastomósico que va a ser el medial o el troquial, perdón. ¿Sí? Y después nos va a dar una, acá también, una que va a ser el tronco arterial interóseo. ¿Sí? O también llamado arteria interósea común. Esta arteria interósea común nos va a dar a la arteria interósea que va a ser la anterior, esta que está acá, ¿sí? Que baja por la parte anterior,
y nos va a dar otra que va para la parte posterior, que va a ser la arteria recurrente interósea, ¿sí? Que esa arteria recurrente interósea se va a unir a la arteria colateral, ¿sí? Radial posterior que teníamos acá, y nos va a terminar de formar este círculo anastomósico que teníamos de la otra parte de acá del codo. ¿Bien? Entonces, para que se entienda, acá tenemos a la arteria cubital. La arteria cubital, en lo que es el extremo más proximal, nos da dos ramas colaterales. Nos da esta que está acá, que va a ser la arteria cubital recurrente, anterior y posterior, y nos va a dar a la arteria interósea, ¿sí? Común, que después se separa en la arteria interósea recurrente posterior y la arteria interósea anterior, ¿sí? Una vez que llegamos acá abajo, nos va a dar a la arteria transversa cubital, también que tenemos ahí. Y luego, esta que tenemos acá nos va a dar, ¿sí? Ella misma se termina acá anastomosando con la arteria radiopalmar para formar el arco palmar superficial. Nos va a dar a la arteria dorsal cubital, ¿sí? Que junto con la dorsal radial nos va a formar el arco palmar dorsal. Y luego nos va a dar la última de las ramas que da, que es esta rama que viene por acá, que esa es la llamada palmar profunda o cúbito palmar o falsa cúbito palmar, que se une a la arteria radial y nos va a dar el arco palmar profundo. ¿Estamos? Entonces, volvemos para ver esto que tenemos acá. ¿Sí? Nos acercamos acá y vamos a ver. Esta, que empieza en el pliegue del codo y termina en lo que va a ser la mano, ¿sí? En la palma de la mano, es la arteria cubital. La arteria cubital, en su origen, nos va a dar, por un lado, a esta arteria recurrente cubital, ¿sí? Que se separa en las ramas anterior y posterior, y nos va a dar a esta que es la arteria interósea común. Que la arteria interósea común se va a dividir en arteria interósea anterior y arteria recurrente interósea, que se va para acá atrás. Después tenemos que, cercanos a la muñeca, nos da la arteria transversa cubital, y luego vemos que la misma arteria cubital se va a anastomosar con la arteria radiopalmar para formar el arco palmar superficial. Luego nos va a dar a la arteria dorsal cubital, que junto a la arteria dorsal radial forma el arco dorsal de la mano. Y finalmente tenemos que nos va a dar a la arteria llamada palmar profunda o cúbito palmar o falsa cúbito palmar, que se anastomosa con la arteria radial para darnos el arco palmar profundo, ¿sí? Arco palmar superficial, arco palmar profundo, ¿sí? El arco palmar superficial se genera por la arteria radiopalmar y por la arteria cubital. Y el arco palmar profundo se va a generar por anastomosis de la arteria radial y la arteria cúbito palmar o falsa cúbito palmar o palmar profunda. ¿Estamos? Y el arco dorsal de la mano se forma, obviamente, por las anastomosis de ambas ramas dorsales de la arteria cubital y la arteria radial. ¿Bien? Después teníamos, a nivel de la mano, tenemos todas las que van a ser las arterias interdigitales, interóseas, ¿bien? Que son las que están irrigando todo lo que es la mano y que nacen de estas últimas partes, ¿bien? Que eso no entramos en detalle. ¿Estamos? Entonces, espero que se haya entendido con esto. Yo les muestro que les había dibujado para que ustedes lo vean también, ¿sí? Tienen eso en esto, que es lo que les voy a pasar la foto directamente con todos los referentes para que no se pierdan, ¿sí? Y ahora lo que quería hacer es esperar un segundo con esto, denme que voy a sacar el anclaje con esto y les voy a compartir pantalla con este. ¿Estamos? Entonces, ahora ustedes están viendo acá la pantalla de lo que sería el Atlas 3D de anatomía, ¿sí? Si nos acercamos acá al Atlas 3D de anatomía, vamos a ver que en la parte de arriba, ¿sí? Vamos a tener a esta,
que es la arteria subclavia. Ustedes van a ver que acá le están poniendo las referencias, arteria subclavia. Como ven, está la arteria subclavia derecha. Este es entonces el tronco arterial brachiocefálico. Si yo les oculto acá el esternón, ¿sí? Ahí ven el callado de la aorta, ¿sí? O el arco aórtico. Acá están viendo que esta, ¿sí? Si yo lo giro, esperen que le voy a sacar esta que está acá, y esta que está acá, no me lo está marcando, pero acá nacería, ¿sí? Este es el nacimiento de la arteria subclavia izquierda, ¿sí? Entonces, esta sería la subclavia derecha. Como están viendo, esta es la arteria vertebral que habíamos dicho, esta es la torácica interna, ven ahí como viene bien interna, como les decía, y acá tenemos los primeros troncos, ¿sí? Este tronco, que es el primero que arrancamos, es el tronco tirocervical, donde tenemos a la arteria tiroidea inferior, ven que se va para esta zona del cuello, a esta altura estaría la glándula tiroides, ¿sí? Después tenemos a esta arteria que es la cervical transversa, bien, ahí tenemos a la cervical transversa superficial o ascendente, depende de cómo la vean, y esta es la dorsal de la escápula, bien, o transversa de la escápula profunda. Después, si seguimos por acá, este tronco que tenemos acá va a ser el tronco costocervical, ¿sí? Es el tronco costocervical que nos va a dar dos arterias. Esta que es la cervical profunda y la que viene por acá abajo, esperen que la enganche, ahí, que es la intercostal, ¿sí? Superior, o también llamada intercostal suprema, depende del libro. ¿Sí? Y por último, no sé si se las marca, esta que está acá, que no, esta es la supraescapular, esta ya la hemos visto, esta forma parte de la rama del tronco tirocervical, no les marca, no, torácica superior, eso es la axilar, no les marca en este dibujo a la dorsal de la escápula, así que están haciendo por este lado. Si seguimos entonces, vamos a ver que la que está marcada ahí en celeste va a ser la llamada arteria axilar. ¿Sí? Esperen que me estoy yendo más para abajo para que la podamos ver bien. Entonces, toda esta que está acá es la arteria axilar, ¿sí? Que decimos, nacía del borde inferior de la clavícula o del borde posterior de la clavícula, ¿sí? Depende de la bibliografía, pero como continuación de la arteria esta, que es la arteria axilar. Vamos a eliminar acá la clavícula para que la vemos. O también algunas bibliografías dicen que nace en el borde lateral de la primera costilla, que sería esta que está acá marcada en celeste ahora. Esta arteria axilar, entonces, vamos a ver que nos daba, ¿sí? Una rama que iba a ser la torácica superior, ¿sí? Y nos iba a dar una que va a ser la arteria toracoacromial o acromiotorácica, ¿sí? Ven que acá lo tienen como tronco toracoacromial, que nos da ramas que van a ser acromiales, ramas que son deltoideas, ramas que van a ser, ¿sí? Pectorales, y también ramas claviculares que acá no se las muestra, ¿sí? Por eso es que la podemos ver como directamente arteria acromiotorácica o tronco toracoacromial, que es lo mismo, depende de la bibliografía. Seguimos y tenemos a esta que está acá, que esta va a ser la torácica lateral, torácica externa, mamaria externa. Si ustedes ven, esta entonces, ¿sí? Esperen que ven ahí cómo se mete entre los que va a ser las costillas, ¿sí? Y si seguimos, acá tenemos a esta arteria, ¿sí? Que es la llamada subescapular o escapular inferior, que nos da a la arteria circunfleja de la escápula, y a esta que va a ser también llamada en este caso la toracodorsal, ¿sí? Y las últimas ramas que vemos son estas que son las circunflejas humerales. La circunfleja humeral posterior y la circunfleja humeral anterior. ¿Estamos? Ahí vimos todas los que van a ser la rama de esta arteria. Esta arteria axilar entonces terminaba, pasaba por todo lo que era este canal piramidal de lo que es la axila, ¿sí? Y termina acá en el borde inferior de un músculo, que si yo se los muestro ahora, miren, ven acá. Este es el músculo pectoral mayor. Si yo les oculto esto, este es el deltoides, vamos a sacarlo. Ahí están viendo entonces a la arteria. Este es el pectoral mayor. Ahí ven que tenemos la arteria axilar y a partir del borde inferior se convierte en arteria braquial. ¿Estamos? Vamos a sacar los músculos que me molestan y ahí volvemos únicamente para lo que va a ser esto.
Sí, perdón por el ruido del cielo, me olvidé de ponerle el silencio al mensaje y me están bombardeando mensajitos que no sé quién será. Para el rato lo veo. Entonces, esta que está acá, chicos, es la arteria braquial que habíamos marcado recién. ¿Sí? Fíjense en que esta inicia en el borde inferior del pectoral mayor y termina en el pliegue del codo, dividiéndose en las arterias radial y arteria cubital. Esta que está acá. ¿Sí? Esta es la arteria más importante que tiene de rama, la arteria profunda del brazo, ¿sí? O arteria braquial profunda, que si la ven acá, ¿sí? Esperen que le estoy dando la vuelta. ¿Sí? A esto y en posterior, fíjense en cómo me va a dar a las arterias colaterales, ¿sí? Radiales, anterior y posterior. ¿Estamos? Que las que habíamos dicho, que después me van a formar acá parte de esta anastomosis, ¿sí? De los círculos del codo. Y después tenemos de este lado, ¿sí? Que en este caso, para ver que les da una sola de las arterias cubitales, no les da las dos, ¿sí? Les marca acá a esta la colateral cubital, ¿sí? Y acá ya les marca la recurrente cubital. En realidad sería, como les va a ir marcado, te da la colateral cubital superior y la colateral cubital inferior, que estaría a esta altura. ¿Estamos? Y esta tampoco tiene, que a esta altura tendríamos que tener a la arteria, ¿sí? Nutricia del húmero. ¿Estamos? Si nos vamos más para abajo, esperen que vamos ahí y seguimos bajando. Llegamos a lo que va a ser el antebrazo, donde vamos a poder ver en detalle a las arterias radial y arteria cubital. Esperen, tengan paciencia que ahí está bajando. Vamos a ir a alejarlo un poco más. Y acá de vuelta, chicos, en el ATA está bastante bien, pero hay algunas cosas que no las van a poder ver, ¿sí? Entonces, fíjense, esta que está acá es la arteria radial, ¿sí? Yo lo que quiero que ustedes vean, ven cómo está marcada en celeste. Todo lo que está en celeste es 100% arteria radial, no estamos hablando de ramas, ¿sí? Ven cómo es en la primera parte, discurre bien anterior hasta lo que va a ser el canal de pulso y después se va hacia posterior. ¿La ven ahí? Ahí está pasando por lo que va a ser la tabaquera anatómica, perfora acá lo que va a ser la parte interósea y se va de vuelta hacia lo que es la parte anterior. ¿Sí? Ahí ves que está el arco profundo. Entonces, esta que está acá en realidad sería la arteria radial. ¿Bien? Entonces, hace todo esto, se va para atrás y luego vuelve acá a esta altura como les había marcado. ¿Sí? Acá están viendo que les muestra como ramas únicamente a esta que está acá, que es la recurrente radial que habíamos hablado. La dorsal del carpo, déjenme ver si se las deja marcada, como esta. No, digital. Pero bueno, a esta altura estaría la arteria dorsal del carpo, ¿sí? Y luego lo que hace es darme esta arteria, ¿sí? Acá les marca directamente el arco superficial, pero esta arteria que viene de acá, que es rama de la radial, esa es la radiopalmar de la que estábamos hablando, ¿sí? Después tenemos a la arteria cubital, ¿sí? La arteria cubital, que tenemos más cosas en la parte superior. Entonces, esta que está acá es la arteria cubital, toda la que están viendo en celeste, ¿sí? La arteria cubital, como les decía, inicia en el pliegue del codo y termina a nivel de lo que va a ser la muñeca, donde da sus ramas para formar los arcos palmares, superficial, profundo y dorsal. Acá arriba vemos que nos da esta arteria que está acá, que es la arteria recurrente cubital, que se separa en recurrente cubital anterior y recurrente cubital posterior. Esta, si ustedes ven, ahí arriba se está uniendo a esto para darme a el círculo, ¿sí? Que va a ser el epitroclear, que está de este lado. Y acá nos da esta, que acá la puse interósea común, o se llama tronco de la arteria interósea, que esa arteria interósea común es rama de la cubital y se divide en interósea anterior y la que se va a llamar arteria recurrente interósea. Esta arteria recurrente interósea es la que, si la están viendo, ¿sí? Se da para acá atrás y se va a anastomosar con la que va a ser la arteria colateral radial posterior, ¿sí? Esta que estaba acá. Bien, ahí estamos. ¿Sí? Entonces tenemos ahí lo que les decía, tenemos la arteria recurrente cubital, la arteria interósea,
y acá está la arteria cubital como la habíamos dicho, ¿sí? Si bajamos en la parte de acá abajo, ¿sí? Esperen que bajo un poco más si les puedo hacer zoom. Ahí tenemos que para este lado nos va a dar, bueno, se vuelve superficial, ¿sí? Y se va a anastamosar con lo que va a ser con lo que va a ser la arteria radiopalmar, que es la rama de la radial, para formar el arco palmar superficial. Nos va a dar a la arteria acá, que va a ser la cúbito palmar, o falsa cúbito palmar, o palmar profunda, ¿sí? Que junto con la arteria radial forman este arco palmar profundo, y nos va a dar después hacia atrás lo que va a ser la rama cubital dorsal del carpo, que con la arteria, espera que, ahí está, que con la arteria, la otra parte, si ven acá, me están formando este arco, que es el arco dorsal de la mano, ¿sí? Y después, obviamente, lo que me siguen acá, si ustedes lo ven, son todas las arterias digitales, ¿sí? Palmares y dorsales, ¿bien? Digitales porque son de los dedos, ¿bien? Propias de cada uno de los dedos, las que son las comunes, ¿sí? Y por acá tienen a las que ahora son las metacarpianas, ¿sí? Que esa es la última parte a la que no le dimos mucha bolilla porque nada, simplemente saber cómo están es lo que encontramos a raíz de la mano. Bien. Ustedes con esto sepan que también lo tienen a nivel de todo lo que va a ser el PowerPoint. ¿Sí? En el Power de todo lo que es irrigación, tenemos los arcos, vamos para el principio. Ustedes tienen acá anatomía 1, irrigación arterial y venosa del miembro superior, o sea, en realidad irrigación arterial, drenaje venoso. Están viendo acá todo lo que tuvimos en la clase presencial sobre la arteria aorta, el origen y el recorrido de la arteria subclavia. Ahí tienen bien todo lo que va a hacer que irriga, ¿sí? Y ahí tienen bien separado en un solo gráfico a las ramas de las que estuvimos hablando recién, en el que está todo compuesto. ¿Sí? Ahí tiene una imagen sacada de acá del Atlas 3D, la arteria axilar, ahí para que vean las referencias de dónde a dónde va, ¿sí? Con referencia a dónde están los músculos y demás. Estas son imágenes de anatomía de Gray para estudiantes, ¿sí? De ahí están sacado la mayoría de las partes donde se hizo esta clase, donde ustedes tienen material de PowerPoint, ¿sí? Este GIF animado donde pueden ver a todas las ramas que está dando la arteria axilar. Las únicas que no están acá son las arterias circunflejas humerales, ¿sí? Anterior y posterior, el resto están todas. Acá las pueden ver, en este gráfico de vuelta de anatomía de Gray. Arteria humeral o braquial, ¿sí? Ahí pueden ver en relación con los músculos cómo es el trayecto, ¿sí? Y ahí están viendo todas las ramas, donde sí les marca acá la arteria nutricia o perforante del húmero, tiene la braquia profunda con las colaterales, ¿sí? La llamada radial y colateral media, o anterior y posterior, es lo mismo, ¿sí? Tenemos también a la colateral cubital superior y la colateral cubital inferior, que estas no estaban en el Atlas 3D, ¿sí? Ahí tenemos a la arteria radial, que me está marcando cómo termina, cuáles son las ramas terminales de la arteria radial, la recurrente radial anterior, que esta está en la parte de arriba, ¿sí? La parte proximal, la radiopalmar y la arteria dorsal del carpo. ¿Sí? Tenemos a la arteria cubital, que tenemos a la arteria recurrente cubital, que se separa en el anterior y posterior, a la arteria interósea común, que se separa en el anterior, y la recurrente interósea, que acá la tienen como posterior, la arteria cubital, que da la dorsal del carpo, y la arteria palmar profunda, o también llamada cúbito palmar o falsa cúbito palmar. ¿Sí? Ahí están viendo el dibujo de los que son los arcos palmares, pero simplemente para ver cómo terminan estas arterias. Acá tienen bien cómo son las anastomosis de los círculos periepicondilio y peripetroclear. ¿Sí? Esto de vuelta que las anastomosis serán estas uniones entre complejos vasculares por la idea de que no se quede sin perfusión sanguínea el territorio que está yendo a irrigar todo lo que va a ser estas arterias. ¿Bien? Y acá están formados como se forman los arcos. Arcos palmar superficial, palmar profundo y arco dorsal. Y ahí los tienen en imagen para que los puedan ver, ¿sí?
Y lo que nos queda, que ahora les voy a cortar para que no se les haga tan largo, es lo que queda de drenaje venoso en miembro superior, que ahora les armo un segundo video. De vuelta con el dibujo, les paso la foto con todo armado en una sola diapositiva, como el que les había mostrado, y hacemos lo mismo con el Atlas 3D para que les quede lo más completo posible esta clase. Así que ahí ya termino con esto y les mando una siguiente clase.